Bien, hoy vamos a aprender sobre cómo deducir las fórmulas para el movimiento parabólico. El movimiento parabólico o lanzamiento oblicuo es la trayectoria parabólica que describe un cuerpo al ser lanzado, de esta manera. Es una combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal y otro vertical. Es decir, tiene componentes en el eje X como en el eje Y. Consideremos que el punto donde inicia el movimiento coincide con el origen de ambos ejes, es decir, aquí. Al ir avanzando en su movimiento, el cuerpo proyectará una sombra de esta forma sobre el eje X. A medida que él va lanzando, la sombra se va observando y esa sombra lleva una velocidad constante, no acelerada. Por eso es que esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad en el eje X va a estar dada de la siguiente forma. Velocidad inicial en X. Velocidad inicial en X. Y si analizamos el movimiento que describe verticalmente, pues es un movimiento o lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical se representa o está dado por la siguiente característica, que primero sube y sube, llega a una altura máxima y luego empieza a caer. La fuerza de empuje de este movimiento es la aceleración. Y cuando alcanza su punto máximo, viene hacia abajo y la aceleración es la gravedad. Entonces esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la velocidad de su componente va a estar dado así. Velocidad inicial para el eje Y. Como podemos notar, pues el lanzamiento oblicuo lleva un ángulo de inclinación, al cual le vamos a asignar una letra griega, la letra teta. Pero además de un ángulo de inclinación lleva una velocidad inicial, como lo podemos observar aquí. Esta velocidad inicial es un vector. Si queremos calcular entonces las velocidades iniciales, tanto en el eje X como en el eje Y, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacerlo trazando una línea vertical de esta forma, paralela al eje Y. ¿Qué hicimos ahí? Hicimos un triángulo rectángulo, en donde este triángulo rectángulo, el cateto opuesto con respecto al ángulo teta, el cateto opuesto va a ser la longitud que hay desde aquí hasta acá, que es esta misma, es decir, la velocidad inicial en Y. Y el cateto opuesto a este ángulo va a ser la velocidad inicial en el eje X, cateto adyacente. Esto es el cateto adyacente. Bien, pues si queremos calcular las velocidades tendremos que hacer uso de las razones trigonométricas. Por ejemplo, para calcular la velocidad inicial en el eje X, ¿cuál es la razón trigonométrica con la que asociamos con el eje X? Bueno, pues es la razón del seno, del coseno. El coseno del ángulo está dado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, pues, decimos, aquí solo lo que vamos a hacer es sustituir. Coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente. Decimos que el cateto adyacente es la velocidad inicial en el X. Y la hipotenusa está representada por la velocidad inicial o este vector que tenemos por aquí. Velocidad inicial. Decíamos que queremos conocer la velocidad inicial en el eje X. Entonces solo vamos a despejar. Como la velocidad inicial está dividiendo
va a pasar al otro miembro a multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces decimos velocidad inicial multiplicándose por el coseno del ángulo, igual a la velocidad en el componente X. Pues lo reescribimos de esta forma ordenadamente, como lo podemos apreciar aquí. Y ahora, para calcular la velocidad para el eje Y, entonces nos valemos de la razón trigonométrica del seno, que es la que está relacionada con el eje vertical Y. Bueno, decimos que el seno del ángulo es igual a... El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, pues aquí vamos a sustituir, entonces decimos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Esto que tenemos por acá, velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y sobre la hipotenusa, que decíamos la hipotenusa es la velocidad inicial. Como queremos conocer la velocidad para el eje, en el eje Y, vamos a despejar. Pasamos la velocidad inicial a multiplicar con el seno. Entonces nos quedará así. Velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo es igual a la velocidad inicial en el componente Y. Reescribimos nuevamente ordenándolo de esta forma. Entonces nos queda velocidad inicial por el seno del ángulo. Voy a eliminar esto. Al seguir con su vuelo, el objeto alcanza una altura máxima. Aquí cuando ha logrado la altura máxima, la velocidad en el eje Y, la velocidad en el eje Y se vuelve cero. Llega un momento que ya no sigue acelerando hacia arriba. Pero la velocidad sobre el eje X sigue siendo la misma, la velocidad inicial, puesto que no se detiene. Entonces ha alcanzado su altura máxima porque no tiene componente ya sobre el eje vertical. Entonces, si queremos calcular el tiempo de vuelo realizado por el objeto hasta este instante de altura máxima, entonces elegimos el origen del sistema de coordenadas como referencia. Recordemos que aquí X es igual a 0 y que Y es igual a 0. Y nos valemos entonces de la ecuación, de esta ecuación que podemos observar por aquí. Como estamos evaluando la velocidad sobre el eje vertical, entonces nos valemos de la ecuación con componente en Y. Entonces vamos a decir la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Pero recordemos que a medida que el objeto va avanzando, está siendo atraído por una fuerza gravitatoria. En todo su vuelo está siendo atraído por una fuerza gravitatoria. Entonces a esto le vamos a restar la gravedad. Pero como estamos calculando el tiempo que se va a llevar en su vuelo, entonces esto lo vamos a multiplicar por el tiempo de vuelo. Esto igualado a 0. Pues trabajamos con esta parte de acá, con esta fórmula que vemos aquí, para encontrar el tiempo de vuelo. Lo vamos a trasladar hacia acá. Velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo es igual a 0. Recordemos que estamos evaluando hasta este punto, donde es la altura máxima. Por eso igualamos a 0. Pero yo quiero despejar el tiempo de vuelo. Entonces, todas estas variables, la velocidad multiplicada por el seno del ángulo y la gravedad, voy a pasarlas al otro miembro. Entonces, dejamos solamente
la variable del tiempo de vuelo acá, de este lado del igual, en esta parte, y lo demás lo paso al otro miembro. La velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo está positiva, pasará entonces negativa. Y la gravedad estaba multiplicando, la vamos a pasar a dividir. La gravedad conserva su signo. Pero como ambos son negativos, entonces menos y menos da más, por lo tanto quedan positivos. Entonces mi ecuación me va a quedar de esta forma, sobre la gravedad. Bien, pero recordemos que esta ecuación que vemos aquí es solo para la mitad del tiempo de vuelo del cuerpo, solo para la mitad. Todavía no hemos cumplido toda la trayectoria que describe el cuerpo. Entonces, si queremos calcular el tiempo de vuelo total, como esto es la mitad, falta la otra mitad, entonces lo podemos multiplicar por 2. Si lo multiplicamos por 2, vamos a tener el tiempo de vuelo total del recorrido que realiza el cuerpo. Entonces vamos a decir 2 por todo esto. Y me va a quedar 2 velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Esta va a ser la ecuación para el tiempo de vuelo. Ahora, para calcular el alcance horizontal que ha logrado el objeto, es decir, todo en total donde ha caído, es decir, desde aquí, desde el origen hasta donde cayó, eso lo podemos llamar alcance horizontal. Para calcular el alcance horizontal, entonces pues nos valemos de la siguiente fórmula. Y como decíamos anteriormente, pues acá es un movimiento rectilíneo uniformemente, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la ecuación para calcular la distancia de acá a acá en el movimiento rectilíneo uniforme es distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces nosotros pues nos vamos a valer de la ecuación que tenemos por acá en el componente X, donde vamos a decir que el alcance horizontal está dado por la ecuación velocidad inicial. Recordemos que estamos trabajando con el coseno por ser un movimiento parabólico. Entonces la velocidad inicial por el coseno del ángulo a la cual vamos a multiplicar con el tiempo. Luego, como tenemos que comprender que el tiempo de vuelo es necesario para que el objeto llegue al suelo. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, que es la ecuación que encontramos al final, esta que está por acá, la vamos a sustituir aquí, porque el tiempo de vuelo está relacionado con el alcance máximo o el alcance horizontal. Entonces decimos alcance horizontal es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo, que es 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto dividido por la gravedad. Bien, pues al efectuar aquí la multiplicación de sus términos, velocidad inicial por velocidad inicial, bueno, va a ser velocidad inicial al cuadrado, pero recordemos que aquí hay imaginariamente un 1, matemáticamente. 1 por 2, 2. Velocidad inicial por velocidad inicial es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y el coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual al seno del ángulo por el coseno del ángulo. Todo esto sobre la gravedad.
Bien, seguimos adelante. Aquí tenemos algo interesante. Observemos esto que tenemos por aquí. Eso que encerramos representa una identidad trigonométrica, la cual se le conoce como identidad trigonométrica del ángulo doble. La identidad trigonométrica del ángulo doble dice que 2 veces el seno del ángulo multiplicada por el coseno del ángulo es igual a seno del ángulo doble. Esta parte que tenemos por acá es esta misma que tenemos aquí. Entonces eso lo vamos a sustituir por esto ahí en la ecuación. Entonces esto nos va a quedar velocidad inicial sobre la gravedad multiplicada por el seno del ángulo doble. Esto que tenemos por acá entonces es la ecuación para calcular el alcance horizontal de que ha logrado el objeto. Ahora vamos a calcular la altura máxima. Para calcular la altura máxima, recordemos que la altura es distancia. Entonces nos vamos a valer de esta fórmula que tenemos por acá. La velocidad inicial en el eje, en el componente Y. Porque, como vemos, pues es sobre el eje Y o vertical que estamos trabajando. Entonces, vamos a agarrar, vamos a decir que la altura máxima va a estar dada por esta parte de aquí, de la ecuación de la velocidad inicial en el eje Y. Entonces vamos a decir que la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. La altura pues está relacionada con el tiempo. Entonces la distancia pues está relacionada con el tiempo, por eso vamos a multiplicarla por el tiempo. También hay que tener en cuenta que para la altura también ejerce sobre ella la gravedad. Entonces a esto le vamos a multiplicar una fórmula conocida. Esta fórmula que tenemos por acá es la fórmula conocida para el movimiento de caída libre. Pues porque sobre el movimiento vertical que realiza el cuerpo se ejerce un movimiento de caída libre. Entonces pues lo tenemos por ahí. Enseguida pues continuamos trabajando hacia adelante y donde tenemos el tiempo vamos a sustituir la mitad del tiempo de vuelo. ¿Por qué la mitad del tiempo de vuelo? Porque solo estamos considerando hasta donde llega la altura máxima, es decir, solo la mitad. Entonces, en todas las variables de tiempo vamos a sustituirla por el tiempo, por la mitad del tiempo de vuelo. Velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicada por el tiempo, la mitad del tiempo de vuelo, que es velocidad inicial sobre la gravedad multiplicada por el seno del ángulo, menos un medio por la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado, pero la mitad del tiempo de vuelo, que es esto, velocidad inicial sobre la gravedad por el seno del ángulo. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, lo que podemos hacer enseguida para hallar la altura máxima será multiplicar velocidad inicial por velocidad inicial es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Seno del ángulo por seno del ángulo es igual a seno del ángulo doble. Todo esto sobre la gravedad. Menos un medio por la gravedad y elevamos todo ello al cuadrado. Vamos a multiplicar dentro de un paréntesis primero. Pero vamos a elevar al cuadrado primeramente cada una de estas componentes acá. Velocidad inicial al cuadrado nos va a quedar velocidad inicial al cuadrado. Gravedad al cuadrado nos queda gravedad al cuadrado.
Y seno del ángulo al cuadrado nos queda seno del ángulo al cuadrado. Todo eso ya está elevado. Continuamos adelante entonces. Todo esto va igual. Todavía aquí pues no hay modificación, porque tenemos que realizar esta operación en la multiplicación de lo que está fuera del paréntesis por lo que está dentro. Pero primero, antes veamos si podemos simplificar esta gravedad con una de estas gravedad. Como aquí hay dos gravedad y aquí hay una, aquí se cancela esta gravedad con una de aquí. Ahora decimos 1 por velocidad inicial al cuadrado. Bueno, pues velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado. Y 2 por gravedad, nos queda 2 gravedad. Ahora tenemos la resta de dos fracciones con denominadores distintos. Entonces vamos a extraer o a buscar el denominador común de gravedad y 2 gravedad. Pues concluimos que el denominador común es 2 gravedad. Para dividir 2 gravedad entre gravedad, así. 2 gravedad entre gravedad. Pues se cancelan las gravedad y queda 2 solamente. Ese 2 se multiplica por todo lo de aquí arriba. Entonces nos va a quedar 2 multiplicándose por la velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado. Menos. Y si dividimos 2 gravedad entre 2 gravedad, de esta forma, pues sabemos que ambos se van a cancelar y esto va a ser igual a 1. Y 1 multiplicado por lo de arriba, por todo esto, nos queda la misma cantidad. Ahora solo lo que nos hace falta aquí será restar 2 velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado. Nos queda exactamente una velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces esto que tenemos por acá es la altura máxima que alcanza el objeto. Podemos guardar esta otra ecuación. Bien, ahora ¿cómo podemos calcular el alcance máximo que alcanza un objeto? Observemos primero el siguiente análisis. Si disparamos un objeto con un ángulo de inclinación pequeño, obviamente el alcance máximo va a ser hasta ahí. Si disparamos el objeto con un ángulo grande, cerca de 90, el alcance máximo va a ser este. Pero si disparamos un objeto con un ángulo por la mitad de 0 grados y de 90, es decir, 45 grados, su alcance máximo va a ser ese. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el alcance máximo? Si ya nos dimos cuenta que el alcance máximo de un ángulo va a estar dado por el ángulo de 45 grados. Es el que alcanza la mayor distancia acá. Entonces lo hacemos valiéndonos de, por acá está la ecuación de el alcance horizontal, la cual es esta que estamos escribiendo por acá. Pero para calcular el alcance máximo vamos a decir alcance máximo, es decir x sub m es igual a, decíamos, esta misma ecuación, pero en vez de el ángulo que tenemos por acá, vamos a sustituirlo por 45 grados. Entonces el alcance máximo estará dado de la siguiente forma. Aquí solo lo que vamos a hacer será multiplicar 2 por 45 igual a 90 grados. Si escribimos en la calculadora, seno de 90 grados nos da exactamente a 1. Y si multiplicamos 1 por la velocidad inicial al cuadrado, nos va a dar igual a la velocidad inicial al cuadrado. Entonces la ecuación para el alcance máximo va a estar dada por la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Esta ecuacióncita
que nos queda por acá. Bien, pues ahí hemos encontrado todas las ecuaciones que se pueden utilizar para el movimiento parabólico.